Sí, algún ¿Cuál día. sería? No sé, invertir en un negocio para tener una casa propia, un auto. Pues en un negocio. Invertir ahí el dinero en un negocio. En una caja de ahorro. Sí. Existen cajas de ahorro, sociedades mutualistas, como los seguros, las compañías aseguradoras, que permiten el ir realizando ahorro. Pero vuelvo a repetir, el grueso de la población pues difícilmente tiene para ahorrar y mucho menos para invertir, ¿no? Me gustaría invertir mi dinero tal vez en la iniciativa privada, no tanto tal vez como algo a plazos o algo por el estilo, sino un negocio propio podría ser. No conozco ninguna opción además de los bancos, obviamente me estoy yendo más a invertir en un negocio o algo por el estilo, entonces no conozco. He escuchado algo de la bolsa, pero se manejan cantidades muy altas. A hacer aportaciones, como bien dices, a la Afore. Algunos programas que los bancos te manejan es lo único que conozco realmente. No hay mucha información para las personas acerca de qué otros medios o alternativas hay para el ahorro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yanko Abonis Cabrero. Estamos en Finanzas Personales, Saber Gastar, transmitiendo desde dineroymasdinero.tv en nuestra sección de inversiones. Y un tema muy interesante el día de hoy. ¿Qué son los fondos de inversión? ¿Con qué se comen? ¿Son para todas las personas o nada más son para unos cuantos privilegiados? Estos fondos de inversión tienen su historia por ahí del siglo XVII. No se ponen muy de acuerdo si los holandeses o los ingleses. Yo me inclino más a pensar que fueron los británicos, porque ahí hay cualquier cantidad de datos históricos muy relevantes en torno al dinero, a la banca, a los seguros, al mundo de las inversiones. Pero bueno, fueron unos, fueron otros. Lo que hicieron es lo que hoy conocemos como una vaquita, en donde yo no puedo comprar el gordo de la lotería, ¿no? el entero, y entonces buscando sacarme el gordo, y entonces pido cooperacha entre los cuates y ya juntamos la lana, hacemos una vaquita y con eso simple y sencillamente ya nos alcanza para comprar lo que estamos deseando. Yo no puedo comprar directamente a lo mejor productos de inversión de cantidades estratosféricas, pero ¿qué tal que si nos juntamos muchísimos y entre todos ponemos una lana y entonces ya tengo acceso a comprar ese producto? Eso es un fondo de inversión. Tenemos otra explicación que daremos más al rato, que tiene que ver con la repostería, y es sumamente sencillo. Pero la gran ventaja es que los fondos de inversión han llegado para quedarse, ya no son una moda. Hoy los tenemos desde hace ya muchos años, incluso en las Afores, prácticamente 2 décadas, en donde el dinero que está entrando ahí para mi pensión se va a administrar por la Afore y a invertir por una sociedad de inversión especializada llamada CIEFORE. Y para platicar más de este tema, como siempre, me da muchísimo gusto recibir a Guillermo Lavín Ríos. Mi querido Guillermo, ¿cómo te va? Hola, Yanko, muy bien, muchas gracias. Un tema indudablemente que a ti te ocupa todos los días, el mundo de las inversiones, y que esto de los fondos ha venido, una frase que yo uso mucho, a democratizar el mundo del dinero. Y como dices ahorita, llegaron para quedarse, es como una muy buena frase. Y esta democratización de las inversiones es muy relevante porque da el acceso a los pequeños inversionistas, lo que hace muchos años era tal vez algo imposible de poder accesar a un portafolio donde hay un grupo de expertos que están todo el día constantemente buscando justamente hacer que tu dinero gane más dinero. Y a través de esta democratización que dices, a través de inversiones pequeñas, poder tener acceso a muchos tipos de estrategias de inversiones. Vemos ahí en la industria una gama muy amplia de fondos de inversión, unos que están especializados, primeramente, ahorita hablaremos a lo mejor de las características o sus clasificaciones, pero esta sección de poder invertir en diferentes estrategias, inclusive dentro de los fondos de inversión, me parece que es algo
es algo que es demasiado valioso para un país en donde hablábamos en algunos programas anteriores sobre cuál fue un poco la causa del crecimiento tan explosivo de los fondos. Mencionas tú que desde la época de los 50 está la regulación. 52, si mal no recuerdo. ¿No? Y después, en México. En México, estoy hablando de México. Y en la década de los 90, usando un poco la información que hablábamos, hubo una explosión importante, no solamente, obviamente, impulsado por las AFORES, toda la regulación que hubo de las AFORES, y junto con ellos todos los bancos lograron hacer toda como especializar los servicios que tenían servicios de pagarés y de chequeras y no había instrumentos reales para los pequeños inversionistas de poder invertir eso en instrumentos mucho más sofisticados, si los queremos así mencionar, ¿no? Y es una realidad que históricamente, Guillermo, ningún instrumento ha pagado más que las bolsas de valores. No digamos un producto bancario. Aún aquellos de inversión que son muy simples, no tienen nada que ver con lo que en realidad yo puedo conseguir históricamente hablando en los fondos de inversión. Sí, y lo más sobresaliente para mí, que si no sé mucho de la industria, no sé mucho cómo se maneja, cómo invertir el dinero, tal vez puedo ser muy bueno para hacer dinero en mi taquería, o en mi tortería, o en mi negocio de importación, o en mi negocio de lo que fuera, Claro. Pero hacer dinero con el dinero... Inversiones financieras. Financieras, a lo mejor es una especialidad que no tengo, pero posiblemente sí tengo un excedente. No tengo que ser millonario para invertir. Hemos aquí hablado muchas veces con las famosas, nuestras reglas de las inversiones, es tener excedentes. ¿Excedente? Los excedentes. Y estos excedentes en los fondos de inversión son un mecanismo bastante, uno, accesible, y dos, que nos va a permitir hacer que nuestro dinero genere más dinero. Ahora, algo importante es que el fondo de inversión define con claridad nuestra segunda regla de oro de las inversiones. Ya tocabas la primera, pues me tiene que sobrar dinero, excedente. Pero la segunda fundamental, debo de diversificar, ¿sí? Si yo, y pongo un ejemplo, que incluso lo tengo en el libro de Saber Gastar, si yo quise invertir en radiolocalizadores cuando estaban de moda, hace muchos años, y entonces digo, no, yo voy a comprar acciones de estas empresas porque pues cada vez se necesitan más. Entran los celulares a México, ¿y qué ocurre? Eran carísimos los celulares cuando entraron a nuestro país. Entonces, los radiolocalizadores, ¿qué fue lo que hicieron? Pues pegaron un brinco extraordinariamente grande, porque la gente utilizaba la parejita celular y radiolocalizador. Pero la tecnología mató a esta industria, porque cuando los celulares empezaron a manejar los mensajes de texto, ya no servían los radiolocalizadores. Y hoy esa industria es de este tamaño, chiquititita, y la industria de telefonía móvil es gigantesca a nivel mundial. ¿Qué hubiera pasado, Guillermo, si yo únicamente hubiera invertido en radiolocalizadores? Dependiendo de cuándo haya invertido, pues invertí en el boom, seguramente gané mucha lana, pero si ya fui de los últimos de invertir, seguramente perdí un dineral, porque estaba concentrado solamente en un solo activo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido la mitad invertida en radiolocalizadores y la mitad invertida en telefonía móvil? Esa sería una opción. Uno va a compensar otro, pero cuando hablas Va de a compensar. pero lo más Exacto. importante sería que hubieras invertido en un de radiolocalización y una empresa que se dedicara a vender, no sé, cosméticos, por ejemplo. Y la diversificación muchas veces habla de diversificarnos entre industrias, no solamente entre un solo sector. Porque muchas veces cuando un sector le pega o es afectado a nivel económico, posiblemente otro no sea tan afectado, y ahí viene el famoso, el poder cubrir ese riesgo no sistémico. Exactamente, pero aquí lo importante es que en el ejemplo que yo puse se hubiera compensado. Ahora, vamos a ver a continuación que los fondos de inversión adicionalmente lo que me dan es que mi diversificación sea real, para que no estemos afectando a la misma industria. Continuamos con los ejemplos en un momentito más, aquí en Saber Gastar, transmitiendo desde el estudio de dinero y más dinero.tv. Seguimos.
En generaciones anteriores era menos común que las mujeres contribuyeran al gasto familiar, pero los tiempos cambian y en la actualidad son cada vez más las que se encuentran de manera activa en el mundo laboral, incluso en muchos casos ganando más que sus parejas, quienes en otro tiempo eran conocidos como los señores de la casa. Para tener unas finanzas de pareja saludables, debe quedar muy claro que equidad de género es igual a equidad financiera. Por ello es muy importante que no existan secretos económicos en la pareja. Asimismo, la unión debe de existir en todos los sentidos y en la parte del dinero es fundamental, porque si se crea un fondo común con el salario de ambos, podrán alcanzarse mucho más rápido todas las metas que como familia y como pareja se propongan. Hola, soy Luis Alberto Sánchez Carlos. Quiero invertir mi dinero. Escuché algo de CETES Directo. ¿Qué es eso? Gracias, antes que nada, por el tiempo que te tomaste de mandarnos esa pregunta. Es una muy buena pregunta y es una muy buena alternativa de inversión para el público inversionista en general. ¿Qué es? Me voy a regresar un poquito, te voy a platicar qué son los CETES. Son instrumentos que emite el gobierno federal para obtener recursos y garantizarte y pagarte un rendimiento de ese capital que tú le estás prestando al gobierno. Antes, pues ahora con la globalización y demás, se hacía pues de manera presencial o a través de un intermediario. Hoy ¿qué puedes hacer? Es entrar a la página que se llama cetesdirecto.com y tú abres una cuenta ahí, puedes invertir a partir de 100 pesos y tú lo que estás comprando es esos papeles emitidos por el gobierno federal. De ahí que viene CETES Directo y obtienes una tasa de rendimiento de acuerdo a cómo están hoy las tasas en el mercado. Es un instrumento muy seguro, avalado por el gobierno federal y el portal también es bastante seguro. Te invito a lo visites. Hola, soy Arturo Rosales. ¿Tiene algún costo abrir una cuenta en CETES Directo? Mira, actualmente no tiene ningún costo, no cobra ninguna comisión. Este es un portal que se abrió al público en general, pues para de verdad perderle el miedo, animarse a poder ser un inversionista y no necesariamente tener montos importantes de dinero. A partir de 100 pesos tú puedes abrir tu cuenta, entras al portal. De hecho, también puedes bajar una app que está a nombre de CETES Directo y la página es cetesdirecto.com. No te cobra ninguna comisión. La verdad es muy amigable el portal, te invito a lo visites y animarte a empezar a convertirte en un inversionista con montos iniciales a partir de 100 pesos, repito, y puedas obtener los rendimientos que el gobierno federal hoy está ofreciendo. Continuamos en Saber Gastar, platicando como cada semana de inversiones, aquí en dineroymasdinero.tv y con el tema de qué son los fondos de inversión. Yo debo de tener la posibilidad de comprar un producto que ya alguien experto estuvo seleccionando perfectamente bien para optimizar mi ganancia. La definición que podemos dar de un fondo de inversión es que es un producto que por un lado reduce el riesgo y por otro optimiza la ganancia. Esta es una buena frase, Guillermo. Sí, es buena la definición. Es lo que busca. Sí, y dentro de esa gama de optimizar los recursos y diversificarlos, podemos encontrar una amplia gama de fondos de inversión, que de manera así nomás, de manera un poco conceptual, existen los fondos de corto plazo y de largo plazo. Y aquí siempre me gusta hablar del tema de qué es el corto y qué es el largo plazo. Hoy el dato de la industria... Tercera regla de oro de las inversiones, largo plazo. Y hoy tristemente, eso es un dato importante, el 80% de todos los fondos, todas las series de fondos que existen en nuestro país son de corto plazo. Y fíjense, si estuviera en mi mano la regulación, yo las quitaría. Si yo pudiera incidir en la regulación, yo prohibiría que existieran fondos de inversión de corto plazo. Porque no se puede apreciar la bondad que tiene este producto si no es al paso de los años.
¿Usted quiere invertir para las siguientes vacaciones de Semana Santa? ¿Usted quiere invertir para el siguiente verano? ¿Para el siguiente cumpleaños de la esposa, de la hija, del hijo, que es dentro de 4 meses? No es el producto correcto. No se meta a un fondo de inversión. ¿Sí? Tiene que meterse en un fondo de inversión cuando quiera una diversificación de largo plazo. Empezando por excedentes, primera de nuestras reglas de inversión, la diversificación que ya por definición está dada dentro del fondo, y el largo plazo. Y aquí viene la explicación que damos nosotros, que nos gusta mucho, del tema de la repostería. Vamos a preparar un pastel. Y en un pastel, ¿qué ingredientes tenemos? ¿Qué le ponemos al pastel? Harina, leche, huevo, mantequilla, le pones nuez, un poquito de royal para que esponje, igual algo de chupirul para que esté empinadito, ¿no? Le ponemos algo de fruta, ¿sí? Y luego le ponemos un betún arriba para que esté adornadito. ¿Sí? Y una cerecita al final. Perfecto. Cuando usted tiene todos los ingredientes separados, así en la mesa de la cocina, y los empieza aquí a preparar, empieza a revolver, los revuelve, los mete al horno, lo saca, lo adorna, lo rebana y lo vende, ¿qué está vendiendo? ¿Una rebanada de leche, azúcar, mantequilla, huevo? No. Está vendiendo una rebanada de pastel. Y ese pastel tiene un sabor. Porque, por ejemplo, usted puede comprar un pastel de chocolate amargo, usted puede comprar un pastel de chocolate dulce, usted puede comprar un pastel de chocolate blanco, todos son de chocolate, pero tienen ingredientes que los pueden diferenciar. Sin embargo, la base es la misma. Es como si hablamos, porque esto justamente es un fondo de inversión. En un fondo de inversión, en vez de que yo nada más compre acciones de una empresa, ¿sí? Y que le preste a otra, pues yo compro de varias empresas y le presto a muchas y le presto al gobierno, y entonces se hace un pastel financiero. Y la regulación me dice, Guillermo Lavín, de que si va a ser un pastel de deuda gubernamental, los ingredientes pueden cambiar tantito, pero siempre la base debe ser deuda gubernamental. Y dentro de esa clasificación de esos ingredientes hay ciertos datos que son importantes nada más de señalar cuáles son esas clasificaciones. Uno es, como decías, son instrumentos que invierten en instrumentos de deuda o son instrumentos que invierten en acciones. En esos dos grandes grupos, dentro de esos grupos existen qué tipo de papeles van, qué tipo de ingredientes o qué... El chocolate es amargo o es dulce. Y dentro de esos blanco. papeles gubernamentales, pueden ser papeles bancarios, papeles corporativos. ¿De qué plazos? Y luego viene una subdivisión que es de qué plazo puede Exacto. ser, de 1 año, de 3 años, de 10 años. De 28 días. De 28 días. Es terrible eso. ¿No? Y entonces, cuando nosotros vemos un fondo de inversión, existe el prospecto. Y dentro del prospecto de inversión vienen todas las características de justamente esto. ¿Cuáles son los ingredientes que están ahí puestos? Que en términos de pastelería se llama la receta. La receta secreta. Entonces, cuando usted compre un fondo de inversión, dígale, oiga, deme la receta. ¿Qué es eso de la receta? Pues eso que le llaman prospecto. Es más fácil entenderlo como receta. Y en la receta viene exactamente cuántos gramos trae de chocolate blanco, cuántos trae de chocolate amargo, cuántos gramos trae de harina, de mililitros de leche, ta. Con base en eso yo sé de qué tipo de pastel estoy comprando. Y la ventaja, veíamos el ejemplo de comprar telefonía móvil, cuando venía a la baja lo de los radiolocalizadores, y decía Guillermo, algo importante es cambiar de industria. Mucha gente dice, yo estoy bien diversificado, fíjate que tengo inversiones en una armadora automotriz y tengo inversiones en una llantera. Pues no, maestro, porque si algo afecta a la industria automotriz mundial, tanto la armadora como las llantas la van a sufrir. Entonces tenemos que encontrar productos que no estén correlacionados. Y es justamente lo que tú decías, Guillermo. Oye, a lo mejor compramos de telefonía móvil, pero también de cosméticos, y también de supermercados, y también de alimentos, porque no están correlacionados. Si a una industria se le afecta por alguna circunstancia de, no sé, del cambio climático, las otras no se van a ver afectadas. Incluso es probable que se vean beneficiadas. Así es. Y esa es la diversificación. Y dentro de la diversificación va a estar, evidentemente, cuando hablamos de los prospectos o de la receta de un fondo de inversión, es bastante justo el poder decir cuando queramos comparar un fondo respecto al otro, no puedes decir este pastel de zanahoria es más rico que el pastel de chocolate. Puede haber gustos, pero cuando hablemos de el mismo pastel de chocolate, tenemos que hablar de lo mismo. Y muchas veces escuchamos asesores que dicen, es que mi fondo es mejor porque pagó más rendimiento. Pero si es otra receta y tiene otra combinación diferente,
Si es la misma combinación dentro de los mismos parámetros de inversión, Tiene que pagar lo mismo. entonces puede ser que pueda tener un mejor rendimiento que el otro. Esa es la parte interesante Si de por qué tiene elegir exactamente los mismos ingredientes, los mismos fotocopia, ingredientes. Exactamente. deben de pagar lo mismo. Si no, es importante el poder señalar que el pastel rico de zanahoria, que puede estar muy bueno, es muy diferente al otro. Exactamente. Y ahora, y junto con esa parte del prospecto es el horizonte de inversión. Y el horizonte de inversión va a definir si eres un inversionista agresivo o conservador o de corto plazo, de largo plazo, y ahí viene justamente el perfil de Ya por haremos qué quieres un programa dedicado a eso. Y muy importante, nada más para cerrar, Guillermo Lavín, las definiciones de los plazos. Definición de plazo. Lo más relevante de todo esto es, si es un excedente y no tengo una visión clara de para cuándo sería, lo que normalmente pasa a la gente es que se mete en un fondo a largo plazo y a los 2 meses, por sentir cierto nerviosismo, sale a vender el fondo porque tuvo una pérdida para ellos. Y el largo plazo, cuando menos, muy fregadito, 3 años. Muy 5 está mejor. 5 De 5 para arriba. Mi querido Guillermo Lavín, Muchas que gracias. estés muy bien. Muchas gracias. Jacob, hasta luego. Nos vemos y nos escuchamos pronto por acá. Igualmente. Continuamos un segundito más para cerrar nuestro programa de inversiones aquí en Saber Gastar, transmitiendo desde el estudio de Dinero y Más Dinero.tv. No se vayan. Continuamos para cerrar nuestro programa de inversiones aquí en Dinero y Más Dinero.tv. Saber gastar, saber invertir. ¿Qué son los fondos de inversión? Son unos pasteles financieros que tienen muchos ingredientes y que esto permite que a la hora que ya se van a vender, las rebanadas tengan un sabor determinado. Puede ser de fresa, puede ser de chocolate, puede ser de zanahoria, puede ser 3 leches. Pero ese pastel depende mucho de lo que yo estoy esperando. Y así como sucede en la vida real, depende de cuáles son mis gustos. Traducido a palabras financieras, ¿cuál es mi perfil? ¿Y para qué quiero el dinero? Yo estoy pensando, teniendo 40 años de edad, para mi retiro dentro de 25, el sabor debe ser muy distinto a que si yo tengo 50. Y totalmente diferente a si yo tengo 60. Por supuesto, si tengo 30, será otra cosa. Entonces, debemos de buscar una buena asesoría para que nos diga cuántos pasteles hay que se puedan adaptar a mis necesidades, a mis requerimientos, a mis expectativas, para que el día de mañana no se nos olvide. Definición de fondo de inversión. Es un instrumento que reduce el riesgo y optimiza el rendimiento, siempre, invariablemente, pensando en el largo plazo. Quiero decir, al menos, muy fregadito, 3 años. 5 me gusta más. Muchas gracias por habernos sintonizado aquí en Dinero y Más Dinero.tv. Esto fue Saber Gastar. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.